Atención colombianos porque el 2025 apenas está empezando y la oposición al presidente Gustavo Petro ya está repitiendo las mismas estrategias, discursos cargados de mentiras, tergiversaciones y ese servilismo a los intereses de los grandes empresarios de la salud en el país. Esos mismos, y óiganlo bien, que han priorizado sus ganancias por encima del bienestar del pueblo colombiano. El presidente de la República, Gustavo Petro, ante esta situación ciertamente no se ha quedado callado. Ha respondido con firmeza a las críticas de esos expertos que siempre solo saben justificar el negocio de las EPS. Y estamos hablando de que también tienen partidos políticos que reciben financiación de estas empresas y que en un total descaro y traición al pueblo colombiano se puede catalogar así. Ustedes recordarán, hundieron la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado de la República. Comienza cuando el Ministerio de la Salud anuncia el aumento para el 2025 del valor de la UPC. Recordemos, la unidad de pago por capitación, que es el valor anual que se asigna a cada afiliado general del Seguro Social en el país, de la Seguridad Social. ¿Para qué? Para cubrir los gastos del plan de beneficios en salud. Va a tener un incremento del 5,36%. Todo esto, dice el Ministerio, ajustándose a la inflación reportada hasta noviembre de 2024 y a la actualización en servicios y tecnología en salud. ¿Qué estamos viendo hasta aquí? Que esta medida no es ilegal, no es arbitraria, sino que se está adoptando en el estricto cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. Pero la oposición ya sale a relucir con estas cosas que les encanta pregonar a través de las redes sociales, afirmando que la medida del presidente Gustavo Petro es criminal. Eso es lo que está diciendo Enrique Peñalosa en su cuenta de Twitter, porque para él el aumento es insuficiente, que estaría por debajo tanto del incremento de los costos en salud como del salario mínimo decretado para el próximo año, que tampoco le gustó a la oposición al presidente Petro. Lo que Enrique Peñalosa ciertamente no menciona en su trino es que esta decisión del Ministerio de la Salud busca proteger los recursos del sistema de seguridad social en salud, evitando riesgos innecesarios. Y cuando se dice que se ha adoptado de acuerdo a las normas legales vigentes, es precisamente eso, porque es una medida que responde a la incapacidad de realizar un cálculo más debido a la alta calidad, la poca confiabilidad y las graves inconsistencias en la información, reportadas por las EPS y que el Ministerio de la Salud ha venido diciendo que está sucediendo. Y ese uso de la palabra criminal no es más que una táctica alarmista para sembrar pánico, defendiendo indirectamente esas mismas EPS que en muchos casos tienen juntas directivas compuestas por familiares de políticos de siempre, de la clase politiquera de este país, y que hoy en día son opositores al presidente Petro. Claro que iba a ser así. Esas mismas empresas que han utilizado los recursos de los colombianos como un botín para los intereses privados y en ocasiones para realizar préstamos bancarios respaldados con el dinero de los contribuyentes. Y no es una cosa que estoy diciendo yo hoy aquí, sino que son hallazgos que ha encontrado la Supersalud, son hallazgos que ha encontrado la Contraloría General de la República. Entonces no se entiende, o sí se llega a entender, cómo Enrique Peñalosa, en vez de defender al pueblo colombiano y los intereses del dinero de los contribuyentes, está defendiendo a unas empresas compuestas por los mismos políticos de siempre. Aquí lo que está diciendo Enrique Peñalosa también es que el presidente Petro está acabando con el país, pero los izquierdistas y petristas están felices, y dice que están más felices los que tienen puestos, contratos y negocios con el gobierno, porque es que últimamente lo que ha utilizado la oposición contra el gobierno del presidente Petro es no permitirle que contraten a las personas que durante años lo rodearon o que hicieron mucho en campaña. Y con esta afirmación ciertamente el exalcalde está reduciendo a una burla la intención del gobierno del presidente Petro de exigir a las EPS información confiable, oportuna
una y clara, y como si eso fuera simplemente un chiste o un capricho político, porque para Peñalosa parece irrelevante que las EPS incumplan los criterios de evaluación en sus reportes, que deberían ser la base, y eso se ha repetido en innumerables oportunidades, debería ser la base para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Una lógica de Enrique Peñalosa donde las infracciones administrativas derivadas de las irregularidades son negociables porque el modelo actual les sirve a unos pocos, mientras justifican la existencia de este sistema bajo el argumento de que la mayoría de los colombianos está afiliado a una EPS, y es una defensa descarada a un sistema que mantiene beneficios para unos cuantos mientras están ignorando la urgencia de un cambio real y que ya se expresó en las urnas. Ciertamente estamos afiliados a una EPS, pero ¿cómo es el sistema? ¿Cómo se manejan los recursos? ¿Qué ha dicho la Contraloría en todos estos hallazgos fiscales que han encontrado en estas entidades promotoras de salud? Por eso el presidente Petro, por eso el presidente de la República sale en su cuenta de Twitter y le está diciendo a esta gente, defendiendo y haciendo unas preguntas que ojalá respondan, y de una con un rotundo mamola, así termina el presidente Petro su trino, a quienes están disfrazando ese oportunismo político de preocupación por la salud pública, porque luego de esas críticas de Enrique Peñalosa no hay un verdadero interés por el bienestar de los colombianos, sino una burda intención de tergiversar una decisión que cumple con la ley y las disposiciones del Ministerio de la Salud, la Superintendencia de Salud, la Supersalud y demás normas vigentes en el país. Por eso el presidente Petro, fiel a su estilo, le está formulando unas preguntas bien directas que hasta ahora han sido evadidas por esos críticos, quienes, ojo, prefieren limitarse a tachar de criminal el ajuste de la UPC. Miren lo que dice el presidente Petro. ¿Por qué es criminal que la UPC para salud crezca 5,4 este año si la inflación para el año será del 3%? Quieren seguir hinchando los bolsillos de los dueños de las EPS con dineros públicos, igual que hacen con los dueños de buses de Transmilenio. Un cuestionamiento que expone con claridad, y eso es lo que no les gusta, los intereses ocultos detrás de las acusaciones que le hacen al mandatario. Esta parte también es importante porque el presidente aquí no se detiene y está lanzando unos contundentes cuestionamientos. ¿Les pareció poquito que se robaran 9 billones del dinero público de la salud en el año del COVID? ¿Les pareció poquito que luego que se transformaran en aseguradoras financieras, el exministro Gaviria les haya regalado otros billones de pesos que también se esfumaron porque no dejaron para las reservas técnicas que exige la ley, que suman otros 10 billones de pesos? ¿Les pareció poquito que Cosalud haya servido de fiador para los préstamos particulares del dueño de la EPS por 400 millones que luego no pagó, y que en la junta directiva de la EPS los Santos y los Pastrana no hayan dicho ni pío? ¿Les pareció poquito que la nueva EPS de los Vargas Lleras haya escondido 5 billones de deudas en facturas para hacer parecer falsamente que la EPS estaba bien, solo con el fin de seguir ordeñando al Estado con decenas de billones de pesos? Y esto es ciertamente lo que el presidente Petro les intenta descubrir en los debates sobre el sistema de salud y quienes realmente manejan este sistema. Y esta sinceridad del mandatario, y al final le dice, les pareció poquito a Peñalosa esto y ahora quieren que el gobierno del cambio les dé más, mamola. Es precisamente esta sinceridad que mantiene el presidente Petro lo que lleva a algunos a tildarlo siempre de incendiario, que está destruyendo el sistema de salud. Argumentos que, sin sorpresa alguna, suelen respaldarse en aquella entrevista que dio el presidente Petro en la revista Cambio, que explicaba cómo funcionaba el sistema de salud y advertía que en unos pocos meses podría colapsar porque él no iba a seguir con la fórmula aplicada por gobiernos anteriores. ¿Y cuál era esa fórmula que muchas veces aquí la hemos debatido? EPS quebrada, EPS que no cumpliera con los servicios de salud era liquidada y los usuarios eran transferidos a otra. ¿Qué pasaba? Se mantenía y se agravaban los problemas del sistema de salud.
Estas palabras del presidente no son aisladas, sino que guardan relación directa con los análisis que ha presentado el Ministerio de la Salud. Incrementar la UPC por encima de la inflación, basándose en información incorrecta, si eso hiciera el Ministerio de la Salud, sería una medida irresponsable que pondría en peligro el presupuesto general de la nación. Ese mismo presupuesto que le negaron al presidente Petro y que tuvo que expedir vía decreto el incremento o las adiciones al presupuesto general para el 2025. Por eso el viceministro de Salud, Luis Alberto Martínez, ya lo deja claro. Es una decisión que está buscando proteger los recursos públicos y garantizar que el sistema opere de una manera eficiente, priorizando la salud de los colombianos sobre los intereses de quienes se han lucrado históricamente con el modelo actual. Vamos a escuchar lo que dijo el viceministro de la Salud en un comunicado que están difundiendo para claridad del pueblo colombiano. Vamos a escuchar una parte. Con respecto a la UPC para el año 2025, varias precisiones. Primero, esta se calcula con base en la información que reportan las EPS al Ministerio de Salud y Protección Social. Desafortunadamente, este año esta información presenta serias inconsistencias. Hay un crecimiento abrupto, inusitado, en los valores y en las frecuencias de uso, que no guarda consistencia ni con los datos históricos ni con el perfil epidemiológico del país. Asimismo, EPS que certificaron el gasto no tienen todavía cerrado financieramente el año 2023. No está firmado por el revisor fiscal ni por el representante legal. Otra cosa adicional que se evidencia es que se pagaron precios a medicamentos que tienen control de precios y se pagaron por encima del precio que está establecido. Todo esto obviamente genera mucha incertidumbre sobre esta información, lo que llevó a que la Comisión Asesora de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento, que está conformada por un delegado de la Presidencia de la República, por los Ministerios de Salud y de Hacienda, por el Departamento Nacional de Planeación y por el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, IETS, pues recomendara al Ministerio que se estableciera una UPC cercana al índice de precio al consumidor, al 5.2%. Pues se decidió incrementarla en el 5.36%. Consecuentemente, con incluir en el plan de beneficios dos servicios adicionales, lo que tiene que ver con la ruta de tratamiento de los pacientes que tienen alguna patología proveniente del contacto con el asbesto, y también poder financiar los procedimientos relacionados con el tamizaje neonatal, que nos va a permitir prevenir y tratar de manera oportuna unas patologías que pueden incidir en la salud de la población. Todo esto para poder hacer una asignación eficaz, eficiente y integral de la población. Era de esperarse, en medio de todo este debate, tampoco podía faltar Alejandro Gaviria, un personaje que se ha convertido en, ¿cómo les digo?, en una constante del que quizás fue uno de los mayores errores del presidente Petro al conformar el primer gabinete cuando inició su administración en el 2022. Gaviria durante 6 años se desempeñó como ministro de Salud en el gobierno de Santos. Defendió a capa y espada el sistema de salud, un modelo que el presidente Petro busca transformar. Entonces, si el presidente se equivocó en algo, fue en esa decisión de nombrar a Alejandro Gaviria como ministro de la Educación, es decir, incorporarlo al gobierno nacional. Por eso digo que se ha convertido en un recordatorio constante de un error, porque siempre fue adversario político de fondo de las ideas del presidente Petro. Un error aún mayor en el Ministerio de la Educación, donde Gaviria pasó más tiempo opinando sobre temas de salud que desempeñando las funciones para las cuales había sido designado. Entonces, en su cuenta de Twitter arremete contra el presidente Petro, más bien contra el gobierno nacional, con una crítica cargada de drama. La venganza indolente como forma de hacer política. La venganza indolente. Si se profundiza la crisis de la salud, si se clausuran más servicios, si se cierran clínicas, si los pacientes mueren, eso no importa. Es un merecido castigo político. Dicen, la gente no importa ya, insinúan terrible. Todo esto porque Gustavo Bolívar escribió un trino que le molesta a los defensores de las EPS, donde Bolívar está literalmente diciendo que los congresistas mandaderos de las EPS que sabotearon y negaron la ley de financiamiento ahora salen a llorar porque la UPC quedó muy bajita. Y aquí Gustavo Bolívar se refiere a Katy Jubinao, a Caterine Miranda, a los señores del
Democrático, a los señores de Cambio Radical, que están llorando literal por la decisión del presidente Petro. Gaviria, entonces, ante este trino de Gustavo Bolívar, parece más preocupado por defender a las EPS que por reconocer el impacto de un sistema que ha venido fallando una y otra vez en garantizar el derecho a la salud de los colombianos de manera eficiente y que el dinero esté, que el dinero no desaparezca. Es que, ¿cómo explica los hallazgos de la Contraloría, los billones de pesos que se han desaparecido, que utilizan el dinero de los contribuyentes para préstamos bancarios? ¿Cómo se explica eso? Es que no tiene ningún sentido. Por eso esta respuesta de Gustavo Bolívar es muchísimo mejor porque aquí nos vuelve a hacer el panorama de cómo funciona el sistema de salud y pone el dedo sobre la llaga al recordar a Alejandro Gaviria lo que él está defendiendo sobre la miopía política de los del centro, estos tibios que realmente no les veo alguna posición clara sobre temas que le importan a los colombianos y sobre el sistema de salud muchísimo más. Entonces creyeron que con la estrecha o el estrecho margen fiscal del gobierno, entonces el presidente saldría a sacrificar a los más pobres del país para llenarle los bolsillos a las EPS como hicieron en otros gobiernos. Y por eso Gustavo Bolívar le dice, qué ingenuidad y qué falta de lectura de las finanzas públicas tienen. Por eso digo que esta respuesta es muchísimo mejor de la que escribió en su cuenta de Twitter. Miren lo que dijo Gustavo Bolívar en esta parte. La venganza realmente no es la del gobierno contra la gente, es al contrario, la venganza es la que ha aplicado la clase política tradicional contra Gustavo Petro. Y no solamente la clase política tradicional, le negaron la discusión del presupuesto, le negaron el monto del presupuesto, le negaron la ley de financiamiento para poder cumplir con el monto total del presupuesto, que eran 523 billones de pesos. Y ahora el ex ministro Gaviria viene a decir que es una venganza de Petro ponerle la UPC en 5.36, que es el aumento del IPC de noviembre, que es el único dato que tenían disponible, que es una venganza, cuando esos mismos y esas mismas congresistas que se levantaron ya muertos de risa a aplaudir porque se hundía la ley de financiamiento, están hoy reclamando que está muy bajita la UPC. Qué descaro, de verdad, señores y señoras. Un descaro terrible, porque precisamente si la UPC quedó bajita, si nosotros no podemos pagarle desde Prosperidad Social los subsidios a la gente, si muchas cosas se recortan es porque no se aprobó esa ley de financiamiento. Esos 12 billones de pesos se necesitaban para el gasto social. Así que Alejandro, con todo respeto, hermano, esto no es una venganza, es una necesidad. El gobierno tiene que ahora distribuir el presupuesto de inversión entre muchos rubros sin tener todo el dinero, y ahí tiene que haber recortes. Así que los congresistas que negaron la ley de financiamiento y que salieron a celebrar, entre ellos congresistas del Partido Verde, de Cambio Radical y del Centro Democrático, son los culpables de que el gobierno no tenga la caja suficiente para poder ponerle los precios que ustedes necesitan a las UPC. Bolívar ciertamente no solamente está señalando el problema, sino que lo contextualiza en un sistema diseñado para beneficiar a unos pocos, mientras ignoran a la mayoría del pueblo colombiano. Y para completar esta discusión, ese video que hace Gustavo Bolívar está ilustrando claramente lo que se está viendo en el país, lo que se espera que cambie, porque no podemos continuar en ese sistema. Al debate sobre el aumento de la UPC, vamos a escuchar una experta en este asunto, es Ana María Soleibe, es presidenta de la Federación Médica Colombiana. Ella lo que está diciendo en pocas palabras es que la UPC que aumentó el gobierno del presidente Petro es suficiente, porque es peligroso este tipo de discursos cuando sabemos que las EPS han sido intervenidas porque están en bancarrota, porque los necesitan, porque necesitan una intervención. Y la declaración de esta experta que ahora vamos a ver desmantela el discurso que yo siempre digo muy alarmista y que pone en evidencia la profunda crisis estructural del modelo actual, que ha sido ignorada por años, que el presidente Petro vino a hacer una reforma y le dijeron que no, porque todo estaba perfecto. No es para mí realmente, es para el análisis que se ha hecho de estos estados financieros de las EPS que han sido públicos, en donde se mira los costos causados versus el ingreso que han recibido
los costos pagados versus el ingreso que han recibido y, como les dije anteriormente, muestra que la UPC es suficiente. Aquí necesitamos que se haga una auditoría forense con urgencia para aclarar todo esto que genera un gran conflicto. Además, me parece peligroso que se genere entre la población. Primero, que la crisis es de ahora, cuando sabemos que estas EPS han sido intervenidas porque están en bancarrota, no tienen dinero, estamos en una sin salida. Lo que corresponde ahora es reconocer que la falta de provisión de reservas técnicas ha generado esta crisis profunda y buscar soluciones. Si ven, entonces ese es el debate que se ha planteado, el debate que se espera que los líderes del país tomen con seriedad. Por eso el presidente Petro, en este trino, donde no se guarda nada y cierra la intervención sobre este debate, al menos hasta el cierre del presente video, pone de frente una realidad incómoda. Allí se está dirigiendo a Katy Jubinao, hoy en día una acérrima defensora del actual sistema de salud, contrario a lo que pensaba cuando aún no era congresista de la República. En el pasado decía que las EPS eran un cáncer para el país. Entonces el presidente dice en su trino: gracias a la reforma tributaria del 2022 se pudo disparar el crecimiento de los recursos de la salud y educación vía transferencia a los municipios. Como nunca antes, los recursos públicos en salud y educación han aumentado en manos de los alcaldes. Es decir, de manera indirecta el presidente señala lo que para él es un grave error. Entonces, extraño que al debate de la financiación en salud, el debate gire sobre el incremento de la UPC, que es lo que reciben las EPS, en su mayoría con un mal manejo de ellas, y no sobre lo que hacen los municipios para manejar la atención de los pacientes. Nosotros hemos extendido el sistema preventivo con miles de equipos de salud que hoy recorren el país llevando salud a millones de colombianos a los que antes no les llegaba un médico ni siquiera. Y más adelante, en este enfoque sobre la prevención, es lo que el presidente señala como esencial y lo que realmente está haciendo la diferencia en la vida de los colombianos, y al menos en este gobierno, especialmente aquellos en áreas rurales. Parece más importante las utilidades de las EPS hechas con el dinero público que el ejercicio pleno del derecho a la salud por toda la colombianidad. Hoy muchos municipios tienen recursos que antes no tenían para financiar la reparación de puestos de salud, hospitales primarios y cofinanciar equipos médicos para recorrer el territorio. Eso es lo básico, pero al mismo tiempo lo más importante en salud, no solo permite que menos personas se enfermen, sino que reduce los costos del sistema asistencial. El análisis de un sistema de salud debe hacerse sobre sus dos patas: el sistema preventivo, que es el más importante por su papel esencial en el derecho a la salud y la reducción de los costos de asistencia, y el sistema de asistencia, que es para las personas que ya enferman. La ley permite que las EPS monten sistemas preventivos, pero esto no se ha hecho en años, diluyendo los recursos destinados para ello. Presidente Petro no deja duda en que el modelo de las EPS actual no está diseñado para la prevención, sino para el lucro, un punto que complementa con su propuesta de reforma. Se construyen con afiliados individuales, indistintivamente de su territorio, y el sistema preventivo es esencialmente territorial. Por eso el sector público es más capaz de desarrollarlo. O hay que cambiar la estructura de la EPS, que lo que hemos propuesto en la reforma del Congreso, pero que la congresista Katy Jubinao, obsesionada en defender las utilidades de las EPS, no entiende. Y finalmente el presidente Petro le hace un importante llamado a la ciudadanía. Les dice que es la ciudadanía en los municipios interesada en la salud y la educación que reciben que deben de establecer las veedurías y el control al uso del dinero para que cada vez en mayor medida lleguen a los municipios y atender los derechos fundamentales de la población colombiana. ¿Vieron? Entonces, esta parte, todo este trino del presidente Petro, es para poner en contexto lo que en muchas ocasiones han querido diluir en medio del debate público, y lo que opositores como Alejandro Gaviria y Enrique Peñalosa no quieren ver o no quieren mostrarle al pueblo colombiano. Pero finalmente, ¿qué vamos a hacer con un sistema que durante muchísimos años ha beneficiado a unos pocos, y que cuando llega un gobierno con la capacidad, no, con la intención de hacerlo, ponen trabas
trabas, trabas y trabas. Pese a que, miren lo que dice el Ministerio de la Salud, diciendo que el país va bien porque el presupuesto de 50,6 billones en 2024 aumentó un 41,9% la inversión en salud desde el 2022. Es decir, hay más cobertura, mejor infraestructura y servicios de calidad. ¿Será que eso lo van a decir alguna vez estos opositores? Yo creo que no. Amigos y amigas, de verdad mil gracias por conectarse. Yo espero que se suscriban a este canal, a que compartan la información y que tengan un maravilloso inicio de 2025. La meta del canal este año es llegar a los 100,000 suscriptores para seguir haciendo este ejercicio democrático, informativo con el país, precisamente para continuar informando sobre estos hechos que pocos se ven y que pocas personas tienden a tratar, para que comprendamos el país en el que vivamos y dónde queremos estar, hacia dónde queremos ir como ciudadanía, como colectivo. Mil gracias por conectarse, les deseo un maravilloso inicio de año, nos vemos en una próxima oportunidad.